Alerta. Lo que está sucediendo en Minsk cambiará todo el tablero geopolítico. Y no es una exageración. Mientras todos miraban hacia otros lugares, Belarus acaba de hacer un movimiento que nadie esperaba, pero que sacudirá los cimientos del orden mundial actual. La llegada del enviado de Trump no es una simple visita diplomática. Es el inicio de un nuevo juego de poder que dejará a muchos fuera de la mesa. Y la pregunta más importante es, ¿quién será la próxima víctima? El levantamiento de sanciones a Belavia no es casualidad, es una señal clara. Las cartas se están repartiendo de nuevo, y algunos que se creían jugadores importantes pueden quedarse sin asiento. ¿Por qué ahora? Porque mientras las capitales occidentales siguen repitiendo mantras vacíos sobre la paz, Minsk está construyendo puentes donde otros solo ven muros. Y lo más inquietante, lo está haciendo en silencio. La liberación de 52 presos políticos no es un gesto humanitario, es una demostración de fuerza. Lukashenko está enviando un mensaje. Puedo ser la solución que están buscando. Y algunos están empezando a escuchar. Trump no envía cartas de salud por cortesía. Cada palabra es un código. Cada gesto una señal. Mantente fuerte. Te necesitaremos pronto. Ese es el verdadero mensaje. Y mientras algunos siguen pensando que esto es diplomacia rutinaria, los que entienden el juego real están conteniendo la respiración. ¿Por qué? Porque Belarus ya no es el patio trasero de Europa. Se está convirtiendo en la sala de negociaciones donde se decidirá el futuro del continente. Y lo más perturbador, lo está haciendo sin pedir permiso a nadie. Los canales diplomáticos tradicionales están fallando. Las viejas alianzas se están desmoronando. Y en medio de todo esto, Minsk emerge como el único punto de equilibrio en una región al borde del caos. La pregunta ya no es si esto cambiará el equilibrio de poder. La pregunta es cuánto tiempo tienen los actuales jugadores antes de que el tablero se voltee completamente. Y mientras las capitales occidentales siguen perdidas en sus propias ilusiones, Belarus está tejiendo una red de influencia que podría reescribir las reglas del juego geopolítico. La cuenta regresiva ha comenzado. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro dramático en el tablero geopolítico. Bielorrusia, ese país que muchos habían descartado, emerge ahora como un jugador clave en el gran juego diplomático. Lukashenko, con la precisión de un maestro del ajedrez, ha comenzado a mover sus piezas de manera calculada. Las señales son claras. Reuniones discretas con enviados estadounidenses, liberación estratégica de prisioneros políticos y, lo más significativo, la apertura de canales de comunicación que otros han cerrado. Mientras algunos líderes regionales gritan desde sus podios, Minsk susurra en los pasillos donde realmente se toman las decisiones. El panorama se complica cuando miramos hacia Venezuela, donde Maduro ha desplegado una fuerza policial masiva. No es coincidencia, las tensiones con Estados Unidos alcanzan niveles críticos. La alianza estratégica con Rusia y China no solo fortalece a Caracas, sino que redibuja el mapa de poder en todo el hemisferio occidental. Los movimientos militares en el Caribe son más que simple postureo. Estamos ante un pulso que podría desencadenar consecuencias globales. Millones de venezolanos ya han huido de su país y la crisis humanitaria amenaza con desbordarse más allá de las fronteras. En Washington, mientras tanto, presenciamos una transformación inquietante. Mike Johnson, el nuevo portavoz de la Cámara, representa una corriente que ve la política como una guerra espiritual. Sus declaraciones sugieren un futuro donde la legitimidad democrática podría ser reemplazada por mandatos divinos. Estamos en un momento crucial. Mientras algunos buscan el caos, otros tejen alianzas en la sombra. La pregunta no es si habrá cambios, sino cuán profundos serán. Los próximos movimientos podrían reescribir el orden mundial tal como lo conocemos. Y justo cuando pensábamos que teníamos todas las piezas del rompecabezas, un actor inesperado está a punto de realizar un movimiento que nadie vio venir. En los últimos días, hemos presenciado un giro dramático en la política estadounidense que merece nuestra atención más profunda. El speaker Mike Johnson, lejos de ser un simple político republicano con una cruz en la solapa, emerge como una figura clave en la transformación espiritual del poder americano.
Johnson pertenece al movimiento de la Nueva Reforma Apostólica, NAR, una versión radical del cristianismo carismático que ve la política no como un debate democrático, sino como una guerra espiritual. Para ellos, las elecciones son meramente una fachada que oculta un guión divino más profundo. En este contexto, sus recientes declaraciones sobre Trump no fueron una simple defensa política, sino un sutil ritual de separación. Trump, aunque útil como destructor del viejo orden, nunca encajó en el molde profético que estos grupos buscan. Era una herramienta, no un profeta. Entra en escena Chera D. Vance, una figura que parece diseñada según los cánones del NAR. Joven, carismático, devoto y, lo más importante, controlable. Su historia personal, arraigada en la América profunda, donde fe y patriotismo son inseparables, lo convierte en el candidato ideal para esta nueva visión política. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio de guardia político, sino un intento de transformar fundamentalmente la legitimidad presidencial americana. Por primera vez, podríamos ver una presidencia que busque su legitimidad no en la Constitución, sino en profecías divinas. Esta transformación marca un punto de inflexión crucial. No es una crisis económica. El dólar sigue fuerte. No es una crisis geopolítica. La OTAN mantiene su presencia global. Es una revolución espiritual en el corazón del poder americano. Millones de ciudadanos acostumbrados a ver a sus líderes como abogados y banqueros podrían despertar en una realidad donde las decisiones políticas se justifican con mandatos divinos en lugar de procesos constitucionales. ¿Qué opinan sobre esta transformación espiritual en la política estadounidense? ¿Creen que este cambio de paradigma podría afectar las relaciones internacionales? Dejen sus comentarios. Su perspectiva es fundamental para este análisis. En medio del tumulto político estadounidense, emerge un fenómeno inquietante: la transformación de la democracia en un experimento religioso político. Mike Johnson, con su retórica profética, no solo está redefiniendo el liderazgo, sino preparando el terreno para un cambio fundamental. Ya no hablamos de simples elecciones, estamos ante una batalla entre la política tradicional y la fe institucionalizada. La situación en Venezuela añade otra capa de complejidad a este panorama global. Ante las amenazas estadounidenses, Nicolás Maduro respondió con un movimiento calculado: la movilización de la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Estamos hablando de 4.5 millones de efectivos, una fuerza comparable a tener todo el personal de control aéreo mundial convertido en defensores territoriales. Caracas mantiene una postura firme, pero diplomática. Su mensaje es claro: están preparados para la paz, pero en sus propios términos. La soberanía no es negociable y tienen los medios para defenderla. Esta no es una postura aislada. Cuenta con respaldo internacional significativo. Rusia, por su parte, ha consolidado su apoyo a Venezuela mediante un tratado de cooperación estratégica para 2025, que incluye asistencia militar técnica. No es casualidad. Cuando tu vecino enfrenta amenazas, es útil tener aliados que dominen tanto la diplomacia como la defensa. China, fiel a su estilo, mantiene una posición más reservada pero igualmente firme. Sin gestos dramáticos, Beijing deja claro que no participará en el régimen de sanciones occidentales. Para Washington, esta presencia creciente de potencias rivales en el hemisferio occidental representa un desafío directo a su influencia tradicional. Este tablero geopolítico muestra una clara evolución. Desde la retórica profética en Washington hasta la militarización en Venezuela, cada movimiento forma parte de un juego mayor de poder global. ¿Qué piensas sobre la actual situación en Venezuela y la respuesta internacional? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, observamos una escalada retórica entre Washington y Caracas, donde cada capital juega principalmente para su audiencia doméstica. Estados Unidos mantiene su narrativa de poner orden incluso donde no nos han invitado, mientras Venezuela responde con un mensaje de paz sin humillación. Washington intenta asustar a Caracas y, más importante aún, seducir a las élites venezolanas con promesas tentadoras.
Entreguen a Maduro y serán recompensados. No hablamos de recompensas simbólicas, sino de sumas capaces de comprar silencio en muchos sectores influyentes. Sin embargo, hay un obstáculo fundamental. La cúpula militar y las élites venezolanas viven cómodamente bajo el régimen actual. Cambiar lo conocido por lo incierto requiere ser un romántico convencido o un pragmático aterrorizado, y ninguno abunda en este momento. El contexto regional tampoco favorece a quienes buscan victorias fáciles. América Latina, en su estado actual, rechaza la idea de intervención en Venezuela. Demasiados recuerdos amargos, demasiados problemas locales como para apagar fuego con gasolina. Aunque existe una salvedad, si Caracas iniciara un conflicto, el panorama podría cambiar drásticamente. La crisis humanitaria subyacente es preocupante. Venezuela ya atraviesa dificultades severas y cualquier escalada militar sería catastrófica para la población. La región ya ha acogido a 6,5 millones de venezolanos. Una segunda ola migratoria masiva tendría consecuencias devastadoras tanto para Venezuela como para los países receptores. Las grandes estrategias políticas suelen tener un defecto fatal. Rara vez consideran las tragedias humanas en tiempo real. Primero dibujan flechas en mapas y solo después se preguntan por qué hay lágrimas en esas rutas. ¿Qué opinas sobre esta situación entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Crees que prevalecerá la diplomacia o veremos una escalada mayor? Comparte tu opinión en los comentarios. En el Caribe, Estados Unidos despliega su estrategia habitual: establecer un control marítimo que dificulte las conexiones entre naciones amigas. La presencia militar estadounidense puede impactar severamente los vínculos económicos y energéticos de Venezuela con China y Rusia. Aunque se presenta como una misión para garantizar el libre comercio, en realidad busca asfixiar a Venezuela por mar y tierra. Mientras tanto, Caracas no se limita a las palabras. El presidente Nicolás Maduro ha activado un plan integral de defensa nacional. Según informes oficiales, las Fuerzas Armadas y las milicias civiles están preparándose proactivamente, estableciendo una red de 284 puntos de defensa estratégicos en todo el territorio nacional. No es una simple demostración de fuerza, sino un sistema completo de protección territorial. Desde finales de agosto, Venezuela ha iniciado la movilización de sus Fuerzas Armadas y reservas civiles, fortaleciendo sus capacidades defensivas. La lógica es clara: mejor prepararse antes de la tormenta que durante ella. Washington, por su parte, mantiene su postura característica. Trump, con su estilo directo, declaró: como presidente de Estados Unidos, tengo derecho a hacer lo que quiera. Según CNN, Trump considera la posibilidad de realizar ataques contra objetivos en Venezuela, usando la lucha contra el narcotráfico como justificación. El objetivo final, según las fuentes, sería remover a Maduro del poder de una manera que parezca accidental. Ya se han registrado incidentes preliminares, como el ataque reportado a una embarcación venezolana, que Estados Unidos clasificó como parte de operaciones antinarcóticos. La tensión aumenta mientras Venezuela fortalece sus defensas y Estados Unidos intensifica su presencia militar en la región. ¿Qué opinas sobre esta escalada de tensiones en el Caribe? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación en Venezuela se intensifica con cada día que pasa. Estados Unidos ha desplegado fuerzas significativas en el Caribe, incluyendo el USS Jason Dunham y cazas F-35 en Puerto Rico. Oficialmente, dicen que combaten el narcotráfico transnacional, pero la realidad es más compleja. Es una demostración de fuerza calculada. Trump, aprovechando la oportunidad, cuestionó la legitimidad de las recientes elecciones venezolanas. No es solo política exterior, es semántica política. Si las elecciones son extrañas, entonces una intervención puede presentarse como una corrección de rumbo más que una invasión. Los encuentros entre cazas venezolanos y buques estadounidenses son cada vez más frecuentes. El Pentágono lo describe como un juego del gato y el ratón. Unos prueban reacciones, otros prueban paciencia. Trump advirtió claramente: cualquier maniobra peligrosa de la aviación venezolana será considerada una amenaza.
La presencia del F-35 en Puerto Rico envía un mensaje claro a los vecinos. No está ahí para patrullar playas. Caracas lo entiende perfectamente, respondiendo con una intensa movilización defensiva y buscando apoyo en Rusia y China. El escenario más probable, una escalada continua sin invasión total. Washington aumentará la presión, creando condiciones para que las élites venezolanas cuestionen su posición. Caracas resistirá, apoyándose en aliados que están cansados de la hegemonía estadounidense. Los mediadores regionales como Colombia, Brasil y México intentarán calmar las aguas, pero su influencia es limitada. Cuando dos potencias se enfrentan, los vecinos ya no buscan resolver la disputa. Solo intentan prevenir lo peor. Las posiciones están tensas como resortes comprimidos. Unos no cederán por principio, otros no reconocerán principios ajenos. ¿Hay salida? En teoría sí, pero requeriría un milagro diplomático. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos una escalada mayor o prevalecerá la diplomacia? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama actual, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se asemeja a una disputa vecinal donde cada parte defiende su territorio con férrea determinación. Washington habla de combatir el narcotráfico, pero en realidad está marcando límites y probando hasta dónde puede llegar sin provocar una respuesta directa. Mientras tanto, Caracas responde sistemáticamente. Fortalece sus defensas, organiza milicias civiles y desarrolla planes de contingencia. Rusia y China observan atentamente, calculando los costos potenciales si la situación se deteriora. Europa, por su parte, permanece al margen, reconociendo que este no es su momento ni su terreno de juego. Las líneas rojas están trazadas y los mapas estratégicos definidos. Cada movimiento siguiente no solo prueba la fuerza militar, sino la capacidad de contención. Lo paradójico es que una pequeña victoria para el renovado Ministerio de Guerra estadounidense podría resultar extremadamente costosa. Una victoria mediática muestra desfiles militares impecables y tomas perfectas. La realidad implica migraciones masivas, cadenas de suministro interrumpidas y años de reconstrucción. Caracas lo comprende bien, por eso ha movilizado una milicia masiva y establecido cientos de puntos de defensa. Washington también lo sabe, como evidencia el despliegue de su flota y el posicionamiento estratégico de su fuerza aérea. La pregunta crucial es si los cañones retumban en el patio trasero estadounidense. ¿Quién admitirá primero que la situación se salió de control y quién pagará la factura de esta demostración de fuerza? El precio ya es conocido: vidas humanas, estabilidad regional y una nueva espiral de desconfianza. Este juego del gato y el ratón no trata sobre velocidad o audacia. En la realidad, no gana el más rápido, sino quien sabe detenerse a tiempo antes del precipicio. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que alguna de las partes dará un paso atrás? Comparte tu opinión en los comentarios.